Hola amigos, ¿cómo están? Permítanme presentarme. Mi nombre es Ana Leiva, nutrióloga de profesión, madre de 5 perros, hija, hermana, amiga, una humana que le encanta cuestionarse esos temas que tanto nos aterran dentro de una deliciosa plática. Es por eso que vengo con todo un equipo que se conforma de una psicóloga, una socióloga historiadora y su servidora, la voz del programa. Juntando nuestros conocimientos y diferentes formas de pensar para intentar descifrar todos esos tabús de este videojuego llamado vida. Así que prepara tus preguntas y tu mejor trago, que comenzamos. Hola mundo, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tomar el tema de qué es lo que pasa dentro de nosotros, dentro de los humanos. Muchos tenemos mucho miedo al estrés a ser adultos. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros, tanto psicológica, socialmente y sobre todo nutricionalmente? Porque recuerden que su servidora es nutrióloga. Vamos a tocar estos 3 temas sacados de 3 fuentes especializadas en estos temas. Listo, vamos a recordar que todos los capítulos que vamos a estar grabando dentro del podcast los vamos a estar haciendo en vivo y en directo dentro de todas nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales son Manelli Nutrition Center, tanto en Instagram como en Facebook. Para todos los que quieran participar en el tema del día, se pueden conectar y nos pueden estar viendo dentro de todas nuestras redes sociales. Vamos a tener una sección al final de cada uno de los capítulos de preguntas para que nos puedan hacer las preguntas, los comentarios y sobre todo queremos que estos capítulos, este podcast no solamente va a ser de Manelli Nutrition Center, también va a ser de todos ustedes. Vuélvanse partícipes y ahorita lo vamos a hacer dentro viernes o sábado. Todavía no definimos un día, pero lo que queremos es que todos ustedes se vuelvan partícipe de nuestro podcast. Hola Miranda, hola, Abraham nunca nos falla, Abraham siempre anda por aquí, en algún momento va a estar por acá Abraham con nosotros. Bueno, recordemos que dentro de este podcast vamos a tratar 3 temas. Bueno, 3 fuentes más bien, la psicológica, la social, la histórica social y la nutricional. El tema del día de hoy, vamos a recordarlo, es qué es lo que pasa dentro de los adultos cuando estamos teniendo estrés. ¿Por qué todos nosotros, por qué dentro de todos los humanos estamos teniendo muchísimo miedo a ser adultos? ¿A ustedes les ha pasado? ¿A ustedes les ha pasado que están extremadamente presionados por las cuentas? A todos en algún momento nos ha pasado por la mente decir, ¿cómo es posible que mis papás hayan podido hacer esto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron mantener? ¿Cómo pudieron darnos todo? Y yo no puedo. Entonces vamos a hablar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa dentro de nosotros desde el lado primero psicológico, ¿vale? Psicológicamente, el estrés o el miedo o la ansiedad más bien están relacionadas la una con la otra todo el tiempo. ¿Cómo se manifiesta esto? Son reacciones dentro del cuerpo que tenemos que entenderlo, que estas reacciones las detonan ciertos sucesos, situaciones que estemos viviendo actualmente. Pero esto siempre hay un trasfondo, hay un detrás de. Se experimenta de distinta manera según cada una de las personas. No todos lo experimentamos de la misma forma. ¿Cómo es que se llega a experimentar? Por medio de nerviosismo, por sudoración, temblorina, respiraciones, taquicardias. Muchas veces han escuchado esa frase de échale ganas, es horrible, o por favor despabilate, sal de la calle, levántate temprano. Muchas veces no es la solución realmente, porque siempre hay un trasfondo, un detrás de todo lo que está pasando, ¿vale? ¿Cómo es que nosotros lo experimentamos? Pasa a ser de miedo a muchas veces pánico a salir a la calle, a relacionarnos con nuevas personas. Es un pánico impresionante que es lo que pasa en nuestro cerebro. Recordemos que todo esto es son sensaciones que nosotros empezamos a sobrepensar.
Nuestra mente empieza a pensar un pensamiento a 10,000 por hora todo el tiempo. ¿Y cómo es que nosotros lo tenemos reflejado? Pues obviamente por todas estas sensaciones que ya les estaba comentando: temblorina, sudoración, muchas veces nos dan ganas de rascarnos, todo esto, ¿vale? Esto llega, si no lo controlamos en un tiempo, por así decirlo, se puede llegar a ser más gradual. ¿Cómo se puede llegar a ser más gradual? Empieza a ser psicológico y termina siendo psiquiátrico, 100% todo esto. Psiquiátrico, ¿qué quiere decir? Normalmente llegamos a tener como necesidad de estar medicados. ¿Por qué? Porque la mayoría de los temas que vamos a estar tratando en el podcast, no todos, pero la mayoría, su servidora los tiene, los ha padecido o está en tratamiento actualmente para controlar todas estas sensaciones que les estoy platicando, ¿vale? Eso es lo que está pasando. Al final de todo esto les voy a comentar un poquito sobre cómo fue mi experiencia o cómo es mi experiencia con esto, cómo es vivirlo, porque una cosa es que se los platiquemos, una cosa es estudiarlo, platicarlo, y otra cosa muy diferente es vivirlo. No es lo mismo vivir con cada una de estas cosas, ¿vale? Ahora vamos a hablar. Se ha hablado muchísimo de psicológicamente qué es lo que pasa, pero vamos a abarcarlo también desde el lado histórico o social, qué es lo que está pasando en estos momentos. Histórico-social es un padecimiento que se detonó desde un momento cuando tú eres adulto que no te sientes seguro en tu alrededor. ¿Qué tan seguro te estás sintiendo? Con el medio ambiente en el que estamos nosotros. ¿Por qué? Ojo, voy a hablar mucho de las generaciones que estamos hoy en día entrando a la adultez. Probablemente se vayan a sentir un poco atacados. Yo soy una generación así. No lo tomen a mal, pero pues realmente es lo que estamos viviendo y es para entender el por qué estamos padeciendo todo esto, ¿vale? ¿Por qué les platico esto? Porque realmente estas sensaciones, hablando desde el lado histórico-social, recordemos, se detonaron porque fuimos o somos generaciones muy cuidadas en muchísimos aspectos y muy descuidadas en otros aspectos. Un ejemplo, cuando yo era adolescente, desde niña, a mí me cuidaron demasiado desde un punto de Ana, no salgas, Ana aquí, pero en otras cosas me descuidaron demasiado, me dejaron hacer lo que yo quisiera. Entonces, realmente esto sucedió, ¿por qué? Porque somos generaciones muy cuidadas en ciertos aspectos y muy descuidadas en muchas otras cosas, ¿vale? ¿Por qué estamos hablando de esto o de qué forma fuimos descuidados? Bueno, pues las redes sociales es una de esas cosas en las cuales nosotros fuimos descuidados. ¿Por qué las redes sociales? Porque hoy en día las redes sociales han sido una herramienta demasiado importante y una herramienta en la cual nosotros permitimos que nuestras vidas la manejen las redes, no al revés. Nosotros no manejamos las redes, es al revés. Esto es bastante impactante porque cuando yo estuve platicando, investigando y viendo todo esto, llegó un momento en el que dije, no, esto no es cierto, pero realmente sí. Nosotros no tenemos privacidad, ya que llegamos a mostrar muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que no tienen redes sociales? Es un gran shock porque muchas de estas personas se empiezan hasta nosotros mismos, ¿no? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pues es la realidad, ¿vale? Las generaciones, nosotros, estas generaciones, fuimos hechas desde el miedo. ¿Y el miedo qué es lo que lleva
después a ser demasiado vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando fuimos niños hay una gran diferencia en la forma en la cual nos educaron, una enorme diferencia entre disciplina y maltrato. Y ustedes van a decir, bueno, pero es que porque de verdad me he topado con muchísimas diferencias de opiniones en las cuales muchos me dicen es que un golpe a tiempo educa. Y hay muchos otros que dicen es que no es necesario golpear a tus hijos, no es necesario involucrar la violencia, pero amigos, no siempre un golpe físico es violencia. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque recordamos cuando nosotros somos niños y nos estaban diciendo, vete a dormir tempranito, mija, porque el coco va a llegar. Entonces, psicológicamente, visto desde el lado subconsciente, esto repercute demasiado. ¿Por qué? Porque el coco es la soledad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esos niños que fueron criados con muchísimo miedo al coco? ¿Qué es lo que pasa cuando crecemos? Nos volvemos adultos que le tenemos demasiado miedo a la soledad, esos niños que le tienen miedo a la oscuridad, esos niños que tienen miedo a quedarse solos o a tener los ojos cerrados, nos volvemos adultos con demasiado miedo a la soledad. Y esto está implantado desde que somos niños en nuestro subconsciente y muchas veces no sabemos dónde se genera todo esto. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños o adultos hoy en día decimos que en silencio yo me puedo comunicar, yo puedo tener pensamientos y son pensamientos que van demasiado rápido, son de pensamientos completamente arrasadores. Entonces, es por eso que muchas veces no sabemos cómo comunicarnos, se nos hace más fácil que las redes sociales se vuelvan nuestra forma de comunicarnos, entre comillas, porque muchas veces no son nuestras formas de comunicar, ni siquiera estamos comunicando nada, vaya. El estrés, vamos a verlo desde este otro punto, que el estrés es una pequeña falta de confianza y no es una pequeña, es una gran falta de confianza a un trabajo, a salir a la calle solos, a cualquier cosa. Y esta falta de confianza, las redes sociales realmente no nos la han dado, no es algo que nos lo den. ¿Por qué? Porque recordemos una vez más, nosotros no tenemos vida privada, nosotros la mostramos. Un ejemplo, muchas de estas veces tengo mucha familia que cree que saben de mi vida por medio de las redes sociales, que están completamente comunicados y que saben absolutamente todo por medio de mis redes sociales, cuando realmente lo que yo muestro es muy diferente a cómo es Ana en la vida real, ¿saben? Entonces, estas son cosas completamente diferentes. Hola a todos los que se están conectando, a todos los que tenemos en el en vivo de cada uno de los capítulos que vamos a estar haciendo del podcast, porque recordemos que este podcast no es únicamente de Maneli, no soy yo, el podcast lo van a dirigir ustedes. Mándenos todas sus preguntas, todos sus comentarios, por favor, para poderlos comunicar, es más, hasta sus experiencias. Si alguno de ustedes llegan o padecen esto, viven con lo que es estrés o ansiedad, que es lo que estamos comentando, mándenlo por acá, por favor, en nuestro en vivo. Muy bien, les voy a platicar un poquito cómo es que yo, Ana, vivo con este estrés o esta ansiedad. ¿Cómo fue que me di cuenta? Porque una situación bastante fuerte la detonó y en ese momento fue cuando dije, bueno, creo que esto debería de llevarlo un psicólogo. Cuando llegué en terapia, el psicólogo fue que le dio demasiado miedo lo que yo le estaba platicando, porque eran cosas que en ningún momento yo lo había platicado con ninguna otra persona.
Y me sugiere, porque los psicólogos no te pueden obligar, me sugiere únicamente que vaya al psiquiatra. Cuando yo llego con el psiquiatra es que realmente mi psicólogo y mi psiquiatra se unen para comentarme que lo que yo tengo es un estrés y una ansiedad en la cual ya necesito medicamento, porque ¿qué es lo que pasa dentro de nuestra cabecita? Nosotros en nuestra cabeza llegamos, y esto es visto desde el lado nutricional, ¿vale? ¿Por qué? Porque también la nutrición ve lo que son todos la bioquímica de nuestro cuerpo humano, ¿vale? Nuestro cerebro segrega varias sustancias para que nosotros tengamos sentimientos, como es la dopamina, la serotonina y varias sustancias químicas que son 100% naturales. Entonces, al momento de tener estrés y ansiedad, lo que me dicen es que, ¿sabes qué, Ana? Tú ya perdiste la capacidad de segregar ciertas sustancias y estás segregando de más estas otras sustancias que son las que te detonan lo que es la ansiedad. Entonces, dejas de dormir, todo el tiempo estás pensando, tu mente va a 1000 por hora, y realmente lo que yo pasé fue esta parte de las respiraciones. Yo sentía que me hacía muchísima falta el aire, y pues claro, en pandemia, porque esto fue muy, muy cercano a la actualidad, ¿qué es lo que yo sentí? Híjole, pues pensé que tenía COVID. Aquí es donde nosotros relacionamos lo que es un poquito la nutrición con el social e histórico. ¿Por qué? Porque actualmente todos nosotros vivimos 2 pandemias. Una, la cual nosotros no nos habíamos dado cuenta que vivíamos en esta pandemia, que es la pandemia de las redes sociales. Si no lo muestro, no existe. Si no lo digo, no pasó realmente. Y la segunda es la pandemia del COVID, del coronavirus. Entonces es muy importante recalcar esta parte, porque desde el lado nutricionalmente como tienes el síntoma de estarte rascando por todas partes, también tienes el síntoma de necesitas estar comiendo todo el tiempo, y nutricionalmente necesitas tener o estar consumiendo algún alimento que te haga segregar estas sustancias que tu cerebro no puede segregar, que normalmente desde el lado nutricional son los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Dulces, pan, galletas, todo esto es lo que necesitamos consumir en su mayoría para poder estar sintiendo cosas. Y es muy complicado. Si tú tienes si tú pasas estrés y ansiedad por ser adulto, esto es lo que está pasando. Yo les recomiendo un poco que probablemente se distraigan de las redes sociales un poquito. No se puede mucho porque hoy en día estamos viviendo una era del internet. Entonces, saber distribuir, creo yo, tus tiempos nos ayudaría demasiado. Les recuerdo que si ustedes han padecido estrés o ansiedad por ser adulto, por favor, mándenme, conéctense a nuestras redes sociales, que son Maneli Nutrition Center, y mándenos todos sus comentarios, sus experiencias, cómo lo han vivido, y de esta forma ustedes son los que también van a estar participando en nuestro podcast. Nos dice Miranda que cómo se llama el podcast. El podcast se llama Mudando Piel y lo van a poder buscar en todas las plataformas digitales, como lo que son YouTube, Spotify, y hasta el momento creo que son las plataformas donde lo vamos a subir, pero nuestras redes sociales son de Maneli Nutrition Center. ¿Para qué? Para que se conecten y nos puedan mandar todas las sugerencias. Y hasta el momento, chicos, es todo. Muchísimas gracias por conectarse, por verme, por platicar un ratito con ustedes. Este capítulo fue un poquito más corto, pero lo vamos a ir afinando, ya que tanto ustedes como yo nos tenemos que acostumbrar a esta nueva modalidad.
y seguir haciéndonos partícipe de nuestros capítulos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Un beso enorme. Los quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana. Les voy a estar recordando, yo creo que en las redes sociales de aquí, y les voy a estar comentando más bien cuándo vamos a grabar para que se programen. Y todos ustedes también que nos están escuchando por Spotify o nos están viendo por YouTube, búscanos en redes sociales para que puedan aparecer. Un beso a todos y muchas gracias.